Encuentre inspiración y curación en esta transmisión del Heraldo de la Ciencia Cristiana. Bienvenido a esta presentación especial de El Heraldo de la Christian Science. ¿Cómo le va? Yo soy Enrique Esmeque. Y yo soy Christian Westlittell. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos concepto alguno de la existencia de provisión? Solo conoceríamos la carencia. Y si no tuviéramos concepto alguno de la existencia de la salud, la enfermedad sería la norma. Aún más, si no tuviéramos concepto alguno de la reconciliación y el afecto, viviríamos ignorados, e ignorar a los demás sería lo normal. Pero sí sabemos que hay una idea de provisión, y de salud, y de afecto fraternal. Y estas ideas son todas tonalidades de una misma luz, que incluye a todos los matices. Esta luz es el Cristo, y en esta época celebramos la venida de Jesucristo a este mundo, quien nos dejó una prueba irrefutable de que el Cristo está aquí para liberarnos de todo mal. Sí, Enrique, qué poderosa que es la luz, ¿no? Un rayito de luz entra por una pequeña abertura e ilumina toda una habitación a oscuras. Y es así, ¿no?, que vemos el Cristo, la luz del mundo, la verdad espiritual de todo, Dios el Creador, el hombre y el universo creado por el Espíritu Divino, por la vida divina. Y esa luz es lo que celebramos ahora en Navidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Es así que estoy viendo la Navidad este año en estos momentos que parecen ser tan oscuros para el mundo. La veo como la llegada de la luz en medio de las tinieblas. Y ese gran, gran amor que Dios tiene hacia la humanidad. En los Salmos, ya en el Antiguo Testamento, el salmista tenía una concepción de esta luz divina. Por ejemplo, dice: «Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas». Y entonces esta natividad de Jesús que celebramos no es precisamente la iluminación del pensamiento humano con el advenimiento del Cristo, de la verdad espiritual que Jesús vivió. ¿No es eso precisamente lo que celebramos? Así es. Y la celebración de las Navidades siempre incluyen tanta luz, ¿no es cierto? Uh-huh. O las bombitas de luz en el árbol de Navidad, o las velitas. Siempre esta idea de la iluminación. Sí. Y es la iluminación de la conciencia humana. Es el advenimiento en la conciencia humana de lo que Jesús llegó a practicar y vivir, es decir, esta realidad espiritual del vínculo indisoluble que existe para siempre entre el hombre y su Creador, la vida divina, el amor divino, el principio divino, que todo lo ha creado y que todo lo gobierna y mantiene amorosa y armoniosamente a todos, cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Es esto lo que Jesús demostró y enseñó, sanando enfermos, multiplicando los alimentos, regenerando al perdido, y mostrando cómo traer la luz de la comprensión espiritual a todo problema. Y esta luz que iluminó al mundo hace más de 2000 años, sigue iluminando nuestro camino, nuestra conciencia. Y en Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, dice así: a veces se nos induce a creer que la oscuridad es tan real como la luz. Pero la ciencia afirma que la oscuridad es tan solo una sensación mortal de la ausencia de la luz, a cuya llegada la oscuridad pierde la apariencia de realidad. De igual manera, el pecado y el pesar, la enfermedad y la muerte son la supuesta ausencia de la vida Dios y huyen como fantasmas del error ante la verdad y el amor. Y esta es la luz divina que celebramos ahora.
para Navidad y cada día. Y para continuar esta celebración, ahora nos acompaña Margarita Thatcher, redactora general del Heraldo. Gracias por haber venido hoy, Margarita. Gracias, Enrique. Qué placer de estar con ustedes. ¿Qué tienes para poner sobre esta mesa? Muchísimo. Ese mensaje del Cristo, esa luz de la cual hablaron, es para mí algo más todavía. Para mí el Cristo no solo nos habla de la esperanza, sino también de la evidencia práctica del bien, de la presencia de Dios. Para mí eso es algo muy práctico. Y recién me acuerdo de lo que me contó una amiga una vez. Esto ocurrió durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, ¿no? Como se conoce muy bien esa época tan difícil y un poco parecida a la época de hoy en día. Mucha gente está desempleada. Mi amiga me contó que fue Nochebuena y que no tenía nada en la casa. El padre no había tenido empleo por mucho tiempo y que esa misma noche, Nochebuena, alguien tocó a la puerta y eran unos vecinos que no conocían mucho, pero que habían venido con 2 o 3 bolsas de comestibles. Y claro, para esa familia eso fue un rayo de luz, de alegría. Pero lo lindo fue que me contó mi amiga que los vecinos no sabían que había esa carencia. Lo habían hecho simplemente por amor al prójimo, una evidencia de lo que significa la Navidad, ese amor, esa bondad. Cuando mi amiga me contó esto, pensé de nuevo que esto es la evidencia práctica, concreta del mensaje que nos trajo Jesús. Y en la Biblia leemos las palabras de Jesús, donde Él dijo a sus discípulos, «No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino». Claro que el Padre del cual hablaba Jesús es nuestro Padre, Dios, la fuente de todo bien, esa fuente inagotable del bien. Es a esa fuente que podemos ir y encontrar todo lo que necesitamos a cada momento, debido al hecho de que somos realmente los hijos y las hijas de ese Padre. Claro. Qué ejemplo tan práctico que trajiste a la mesa. Sí, ¿verdad? Eso es la luz que quita las tinieblas en forma individual, en forma práctica. La luz del Cristo que nos fortalece, no solo nos inspira, sino que nos fortalece, que nos trae consuelo. Bueno, podríamos decir que el Cristo es el consolador. Me encanta pensar que la palabra consolador en inglés también viene de la palabra del latín que significa traer fortaleza, no solo consuelo. Así que esa luz que celebramos en esta época del año no solo ilumina esta época de Navidad, sino también consuela, fortalece y trae la provisión, que es la evidencia del amor de Dios para toda su creación. Qué maravilloso. Y cuando estamos abiertos a esta luz, cuando estamos receptivos, cuando la recibimos, nunca nos deja donde estamos. Es verdad. Es decir, que adelantamos, progresamos, que hemos aprendido algo más de lo que significa ser esa manada pequeña de la cual Jesús habló. La manada pequeña que no necesita temer, pero puede tener toda confianza en el amor divino. ¿Verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estas ideas hoy. Un placer, Enrique. Hemos hablado con Margarita Thatcher, de aquí, de la región de Boston.
Y vamos a Buenos Aires ahora. Estela Ibarra vive en esta ciudad donde se dedica por completo a la curación por medios espirituales. Es decir, se dedica a tratar a quienes se lo solicitan por medio de la oración. Estela, cuéntanos qué te ocurrió. Bueno, en una oportunidad había entrado a comprar a un negocio y mientras estaba en el mostrador, ya en la caja a punto de abonar lo que había comprado, entraron 2 individuos a asaltar el negocio, uno con un arma, muy agresivamente. Bueno, en ese momento lo primero que me vino fue mucho temor y a través de la oración logré dominar ese temor en mí misma. Cuando dices a través de la oración, es decir, ¿te pusiste a pensar en Dios tal vez? En Dios y en las enseñanzas de nuestro Maestro Cristo Jesús, que reveló la unidad del hombre con Dios. Claro. Pero la oración fue conmigo misma, ¿no? Con esos pensamientos pude ver la perfección de Dios en todos los que estábamos ahí presentes, inclusive los que estaban causando en ese momento el robo, los pude ver como Dios los ve, a su imagen y semejanza. Bueno, entonces uno de ellos comenzó a hablar con nosotros y a preguntarnos qué estábamos haciendo. Entonces, cuando llegó mi turno, me dijo, ¿usted está comprando? Le dije sí. ¿Y ese dinero que estaba en el mostrador es suyo? Le dije sí. Me dice, bueno, puede guardarlo. Es decir, que la oración obró a favor y no produjeron ningún daño, ¿no? Dios estuvo protegiendo la situación. Dime, ¿había más gente ahí? Había más gente. Sí, ninguno de los que estábamos comprando fuimos privados de nuestras pertenencias. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron pacíficamente? Sí, nos dijeron que esperemos unos minutos y que después podíamos irnos. Bueno, esto los protegió a todos y no ocurrió ninguna violencia, ¿no? Sí. Bueno, esta presencia de Dios como amor protector es una especie de venida de la Navidad, ¿no? Es un venir de la idea de Dios, de la idea del amor, del Cristo. De la misericordia de Dios. Claro. Que es lo que vino proclamando, ¿no es cierto?, nuestro Maestro Cristo Jesús. Cuando recapacitas sobre lo que ocurrió, ¿qué te viene al pensamiento? Bueno, lo eficaz que es la oración y mantener el pensamiento firmemente en el poder de Dios. Bueno, Estela, muchísimas gracias por esto que nos contaste. No, al contrario, yo estoy muy agradecida por haberme llamado. Hemos hablado con Estela Ibarra de Buenos Aires, Argentina. Y para continuar con este programa viene ahora a nosotros desde Puerto Rico Ana Hilda Jordán, quien desde hace años está estudiando la Christian Science. Ana Hilda, ¿qué nos quisieras contar para este programa? El cambio que ha habido en mi vida, Enrique, desde que yo conocí la ciencia cristiana cuando residía en la ciudad de Nueva York, fue algo muy impactante, porque una persona a la cual yo conocía que estaba relacionada con mi trabajo me invitó a su iglesia a traducir los testimonios de las reuniones de los miércoles del inglés al español, porque había un grupo de personas que visitaban la iglesia y no entendían lo que estaban diciendo en inglés. Y yo desconocía completamente la Christian Science. Y cuando comencé a visitar esta iglesia los miércoles para hacer las traducciones, fue algo tan impactante escuchar estas personas que expresaban experiencias de cómo habían podido resolver problemas personales, problemas de relaciones, de familia. Y yo me sentía muy sola en la ciudad de Nueva York. Había dejado toda mi familia en Puerto Rico porque fui a estudiar. Y
escuchando a estas personas cómo ellos se expresaban acerca de la relación tan directa de Dios y el hombre y el cuidado que Dios le tiene al hombre, comencé poco a poco a aplicar estos principios en mi vida y comencé a notar unos cambios sorprendentes en todos los aspectos de mi profesión, de mi trabajo, de mis relaciones en la ciudad de Nueva York. Y fue una experiencia que yo agradezco profundamente a la persona que me invitó a asistir a estas reuniones de los miércoles. Y es que estabas sintiendo la presencia de Dios contigo, ¿no? Verdaderamente eso fue palpable en mi vida. Fue algo que no tan solo me ayudó a mí, sino también a mi familia. Y qué bueno que tú tuviste esa generosidad de pensamiento de ir para poder ayudar, ¿no? Traduciendo estos testimonios de curación. Y fue una experiencia que luego cuando regresé a Puerto Rico, en nuestra iglesia se hacen servicios bilingües, en nuestra iglesia de Christian Science, y continúo aún los miércoles haciendo las traducciones. Entonces en este caso o pueden ser al español o pueden ser en inglés, dependiendo de las personas que nos estén visitando. Así que esa experiencia me ha servido durante todos los años que yo he estado estudiando Christian Science. Esta comprensión más amplia de lo que es Dios y de lo que es su creación, tal vez te ayudó a ver de otra forma lo que es la Navidad. Bueno, para mí la Navidad, como los lazos familiares son tan fuertes en Puerto Rico, esas Navidades que yo pasaba allá, pues era los primeros años pues fueron una soledad tremenda, echando de menos tantas cosas de Puerto Rico, pero todo cambió cuando yo me di cuenta que la Navidad es todos los días, que la Navidad es un resurgir, un conocer la presencia de Dios en nuestras vidas, y que ese evento de esa actividad en especial que la celebramos se convierte en una experiencia diaria, una experiencia de todos los días, y me satisfizo muchísimo el que yo pudiera poder entender eso y además que mi familia también lo entendieran así. Es una forma más espiritual, ¿no?, de ver las cosas. Desde luego que sí. Bueno, Anaílda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad tan grata de conversar con ustedes. Hemos hablado con Anaílda Jordán de San Juan, de Puerto Rico. La curación por medios espirituales es una celebración de la Navidad también, de la llegada de la salud y el bienestar y la alegría a nuestra vida, que podemos recibir en cualquier momento del año. Rosana Jordán, desde Nueva York, tiene esto para contarnos. Bueno, yo tuve una curación muy bonita unos años atrás. Bueno, después de haber estudiado intensamente las enseñanzas de la ciencia cristiana, se me presentó una oportunidad para realmente poner en práctica, ¿no? Todos los conocimientos que había aprendido. Y en esa oportunidad noté físicamente un crecimiento en el seno. Y bueno, la primera reacción humana es el temor, ¿no? Uno se asusta, etcétera. Claro. Y inmediatamente me contacté con una practicista de la Christian Science. Yo en esa época radicaba en Dinamarca y llamé a la practicista de Christian Science que radica en Estados Unidos. Y la guianza, digamos, que yo tuve en esa oportunidad era que, bueno, antes que nada, un factor muy importante es primero afrontar el temor para poder continuar con el tratamiento metafísico, porque si no, esto era una obstrucción, ¿no?, al tratamiento. Y bueno, enfoqué de esa manera, traté la cuestión del temor y me di cuenta que el temor originaba de una creencia falsa que había albergado durante toda mi vida, que era la creencia de que, bueno, por ser mujer, que siempre había la posibilidad de tener este mal, ¿no? Claro. Y que es un mal que, bueno, que uno ve en todas las propagandas de las publicidades, etcétera. Sí. Entonces, cuando me di cuenta que el origen, ¿no?, de ese temor estaba en eso,
me sentí aliviada porque lo pude identificar. Y claro. Una vez que pude identificar el temor, pude seguir adelante con el tratamiento. Cuando dices que identificaste el temor, tal vez tuviste que deshacerte de ese temor. Correcto. ¿Cómo es que encontraste ayuda en la Christian Science para deshacerte del temor? ¿Qué ideas te vinieron para deshacerte del temor? Bueno, para mí es una de las primeras cosas que aprendí es primero declarar la verdad, ¿no? Tener en cuenta que uno siempre tiene a Cristo en el diario vivir, está constantemente presente. Y para mí era importante siempre declarar esa verdad, que uno está unido a Dios y que es una comunicación inquebrantable. Claro, ¿y eso te hizo sentir más tranquila? ¿Eso? Correcto. Me dio mucha paz, mucha tranquilidad el saberme protegida continuamente y entonces el temor se desvaneció. Claro. Tal vez te ayudó este estudio de la ciencia cristiana percibir más de tu individualidad espiritual como hija de Dios. Correcto. Ahí me di cuenta realmente lo que es saberse ser hijo de Dios o hija de Dios. Ese contacto con Dios es una unidad muy grande que no es incorruptible, inquebrantable. Claro. Y eso me daba una fuerza muy grande, digamos, para seguir adelante. ¿Cómo ocurrió la curación? Bueno, otro factor que aprendí y que la practicista me decía es que no tocar el crecimiento, porque siempre tiende a dejar una impresión en uno. Entonces yo opté por para empezar, no reconocerlo como algo propio. Una cosa que también me ayudó es que yo antes, cuando hablaba de ese crecimiento, decía como mi crecimiento, mi malestar, mi dolor, ¿no? Siempre con el posesivo. Y la practicista me enseñó a nunca identificar algo que no es de parte de uno como si fuera algo de uno. Mírate. Porque la enfermedad esa no es parte de uno. Claro. Es una ilusión, es un pensamiento erróneo, entonces no puede ser parte de uno porque no viene de Dios. Claro. Entonces lo alejé de mí mentalmente y eso realmente me ayudó mucho también. Tal vez así como pudiste ver que el mal, el malestar, el temor no es parte tuya, pudiste ver que lo bueno sí te pertenece, lo bueno sí constituye tu ser, ¿no? Correcto. Las bendiciones que uno recibe a diario, todo es bueno y todo viene de Dios. Y uno como tal expresa toda esa bondad, todas las cualidades divinas. Y eso me hizo más consciente de tratar de reflejar más aún esas cualidades divinas. Claro. ¿No? ¿Hubo un momento que te sentiste mejor? ¿Un momento que...? Espiritualmente me sentí muy bien, muy tranquila, muy en paz conmigo misma. Y creo que eso fue parte de la curación en sí, ¿no? El sentir esa paz profunda. Tal es así que continué con mi rutina y me olvidé del asunto, de ese problema, ¿no? Y después, al tiempo, cuando hablé con la practicista, ella me preguntó cómo seguía ese asunto y realmente le dije que me había olvidado de ese asunto y de ahí me di cuenta que realmente no estaba ahí. Mira tú. Sí, ha sido una experiencia muy linda. Pero qué bueno. Y seguramente esto trajo crecimiento espiritual también. Mucho, porque fue una de las primeras experiencias donde yo pude poner en práctica todos estos conocimientos espirituales y para mí eso ha sido una experiencia en ese sentido muy, muy importante. Claro. ¿Te parece que este deshacerte del temor fue como una llegada de la Navidad en tu vida? Sí, ha sido un regalo muy lindo el saber que realmente ese es un factor muy importante porque hoy en día estamos bombardeados de temores de toda índole. Y realmente uno tiene que saber, antes que nada, afrontar el temor, porque si no nos ofusca y no nos permite seguir adelante, ¿no? Claro. Y eso para mí ha sido la llegada del Cristo en sí, que lo tengo muy presente y soy muy agradecida el hecho de poder presenciar a Cristo en mi vida. Qué maravilloso, Rosana. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Gracias, Enrique. Gracias por esta oportunidad. Hemos hablado con Rosana Jordán de la ciudad de Nueva York. ¿Cuántos invitados tuvimos hoy, Cristian, no? Qué bueno, ¿no? Y todos con esa idea
tan clara de que Dios nos da la luz del entendimiento espiritual y que es algo muy práctico aquí mismo. Así es. ¿Quisieras leernos algo antes de que terminemos? Sí, quisiera leer del Evangelio de San Lucas, el nacimiento de Jesús, algunos versículos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué bueno esto. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Gracias, Cristian. Hemos tenido nuevamente el agrado de que nos acompañe Cristian West Little en la conducción. Y esto ha sido todo en este programa especial. Susan Smedley, Jeff Turton y quien les habla, Enrique Esmeque, nos unimos en el deseo de una Navidad en la que abunde la reconciliación y el afecto, la salud, el alimento y el hogar. Todo esto parte del plan de un Padre y Madre, o Dios, que no ha cesado de amarnos. Gracias por haberlo celebrado con nosotros. Nos vemos. Para más información o cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, informe sobre cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, llame ahora al 929-262-1851. Una vez más, llame al 929-262-1851. ¿Te interesan esos conceptos? Ven y aprende más en nuestros servicios religiosos en español, cada domingo a la 1 de la tarde en la Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana, ubicada en la calle 63 y Park Avenue en la ciudad de Nueva York.